Bienvenidas a todas. Soy Carolina del Fondo Cooperativo del Noreste. CFNI es un fondo de desarrollo comunitario sin fines de lucro. Proveemos educación, asesoría y financiamiento a cooperativas de Nueva Inglaterra y Nueva York. Estamos trabajando hacia una visión de justicia económica para todos a través de la prosperidad de empresas cooperativas. Estamos muy agradecidos a IPLAN por presentar esta serie de talleres para trabajadores y emprendedores hispanohablantes. Y ahora voy a presentar a Mari Arenas de IPLAN. Muchas gracias, Caroline, por la invitación. Soy Mari Arenas de IPLAN Cooperative Professional Services y estamos en esta noche aquí para hablar un poco de la identificación de peligros y riesgos en el lugar del trabajo. Esta noche nos acompaña Esner Arenas, quien estará en el chat recibiendo todas sus inquietudes y cualquier otra comunicación que quieran tener con nosotros mientras desarrollamos la charla. Vamos entonces a comenzar. Cuando hablamos de identificación de peligros y riesgos en el lugar del trabajo, hacemos alusión precisamente a aquellos espacios en los cuales desarrollamos nuestra actividad laboral. La actividad de trabajo tiene la connotación de haber sido contratados para la consecución de un objetivo y a cambio de lo cual obtenemos una remuneración económica. Es por esto que un lugar donde no hay trabajadores o no hay empleados o personas que desarrollen la actividad económica, pues no podría determinarse como lugar de trabajo. En ese sentido, IPLAN tiene como el propósito ayudar a entender que la responsabilidad de participar activamente en el proceso para que el sistema funcione exitosamente significa que cada una de las personas involucradas que hacen parte de ese lugar de trabajo deben conocer su papel, que hacen parte de un todo, de una actividad que no es exclusiva de una persona y que tiene unos impactos y unos significados y unas consecuencias en todas las actividades que realizamos. En esta noche entonces vamos a enfocarnos en 3 objetivos. Vamos a identificar los peligros en los lugares de trabajo. Un momento. ¿Se está viendo? Un momento, vamos a corregir. Perfecto. Entonces, retomemos. Estamos hablando de la identificación de peligros y riesgos en el lugar del trabajo y ya estábamos mencionando que para determinar que un lugar es un lugar de trabajo, pues debe contar con trabajadores, con personas que están allí. Luego vamos a definir en qué espacios para desarrollar una actividad económica para la cual fueron contratados. Vamos a abordar 3 objetivos principales en esta noche. Vamos a identificar los peligros en sus lugares de trabajo. Haremos una aproximación a los principales lugares de trabajo o más frecuentes o más comunes a los que tenemos acceso. Vamos a aprender cómo estos peligros y riesgos pueden afectar la salud y la seguridad de las personas. Y finalmente, a manera global, desde el inicio, desde este inicio con el que estamos comenzando, esperamos que podamos desarrollar un sentimiento de solidaridad entre los trabajadores, porque cuando identificamos los peligros y riesgos no es para una sola persona, es para el conjunto. Entonces, aquí la importancia de poder desarrollar esa cultura de autocuidado, autogestión y que sea colaborativa. Entonces, con esto vamos a arrancar. Bienvenidos esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Para entrar en materia, es importante tener claridad en algunas definiciones y conceptos. Es por esto que hemos querido comenzar esta noche mencionando o dando claridad acerca de qué es una cooperativa de trabajadores.
porque sabemos que algunos de nuestros invitados en esta noche hacen parte de cooperativas de trabajadores, son emprendedores, participan de agremiaciones y es importante definirlo para los que no lo conocen. Este entonces es un lugar de trabajo democrático, es una alternativa económica que es vigente, que cada vez toma más fuerza porque la gente necesita buenos trabajos. Ese tema de buenos trabajos se refiere a lugares confortables en donde mi remuneración equivale a mi esfuerzo. Muy interesante ese concepto y podemos trabajarlo más adelante. Una cooperativa de trabajadores también es una entidad de negocios donde las personas que trabajan allí son los dueños y la controlan. Las cooperativas de trabajadores prosperan en muchas industrias y regiones. No hacen parte solo de un sector económico. Se pueden adaptar a cualquier tipo de negocio y en cualquier tipo de lugar y cultura. Personas de diferentes culturas están optando por esta opción. En este sentido, entonces, un trabajador propietario es una persona que pertenece a una cooperativa, por lo cual es dueño y hace parte del control, de la gerencia y administración y propiedad de los lugares de trabajo. Muy importante este tema de ser dueño, de ser parte de la gerencia y de la parte administrativa, porque aquí no descargamos la responsabilidad sobre una sola persona que en otros conceptos o en otros momentos denominaremos empleador. Allí estamos diciendo que cada una de las personas que participan en este tipo de agremiaciones son gerentes de alguna manera. Son representados por un gerente, pero cada uno tiene una gerencia o tiene injerencia en la decisión y toma de decisiones. También podemos hablar del trabajador por cuenta propia, que es aquella persona que es dueña de su propio negocio o es contratista. Es aquella persona que trabaja, como se menciona inicialmente, de cuenta propia, que desarrolla una labor y tiene una tarifa por ese servicio o esa labor que presta. Es uno de los más comunes, equivale también a ser emprendedor y en este caso no estamos hablando de una agremiación, sino de un solo grupo, de una sola persona. Otros conceptos importantes para entrar en el tema de identificación de peligros y riesgos es precisamente qué es un peligro. Y esto hace referencia a una fuente, situación o condición con potencial de causar daños en términos de lesión o enfermedad, o la combinación de los anteriores. Por ejemplo, un piso resbaloso. Asimismo, podemos definir riesgo como la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa. También hace alusión a la severidad del daño y del efecto que tiene en la salud por esa causa o esa exposición. Con frecuencia estos términos se confunden y se utilizan como sinónimos, pero claramente podemos encontrar que tienen diferencia. Peligro hace alusión a la condición o al acto, a la persona como actúa, a la decisión de una persona en una circunstancia, mientras que el riesgo podría ser lo más cercano posible a la consecuencia de esa decisión o a los efectos de estar expuesto a una condición peligrosa. También es importante definir qué es un incidente. Es muy común mencionar en términos laborales incidente y este hace parte de los sucesos relacionados con el trabajo que causan o podrían causar alguna lesión o daño en la salud. En este caso no tendremos en cuenta la gravedad, pero vamos a incluir todos lo que es causante de daño inmediato o que pudo haber causado daño para definirlo en este término de incidente. Muy bien, entonces para facilitar la apreciación de estos conceptos, vamos a ver un video que nos va a ilustrar un poco más. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un incidente, un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente.
Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo. Espero que estos conceptos les hayan facilitado la comprensión, estos videos les hayan facilitado la comprensión de los conceptos. Si no, tenemos más espacio adelante de la capacitación para darles claridad. Ahora vamos a hablar directamente de la identificación de peligros y riesgos. Vamos a abordar quién o quiénes son los encargados de hacer esa identificación, qué o cuáles son los peligros y riesgos que vamos a identificar, dónde están ubicados esos peligros y riesgos, cuándo los voy a identificar y finalmente el cómo. Recuerdan que en el video mencionaban el control de ellos. Cuando hablamos de control hacemos alusión a ese cómo. Luego de haberlos identificado, ¿cómo los puedo controlar? Pero antes de entrar en ese detalle de la identificación como tal, me gustaría hablarles un poco acerca de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual es un ente que hace parte de la agencia del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, establecida desde 1970 para ayudar a conservar la salud y bienestar de todos los trabajadores. Esta agencia funciona solo en Estados Unidos, pero es supremamente importante porque se ha convertido en un referente a nivel internacional con respecto a los estándares para el cuidado de las personas en los lugares de trabajo. Ellos han avanzado en estandarizar procesos, actividades, formas de identificar los riesgos y de controlarlos, de tal manera que hay muchos países que han adoptado las medidas que ellos ya han trabajado durante mucho tiempo atrás. Esta entidad tiene la obligación o se ha dedicado a requerir a los patronos o empleadores que deben evaluar el ambiente laboral, planificar cómo proteger a sus trabajadores, proveer capacitación y entrenamiento, y esa capacitación y entrenamiento debe garantizar que da alcance a las actividades que realizan las personas, o sea, que son efectivas,
que esas medidas que se plantean logran controlar los riesgos a los cuales los trabajadores están expuestos. Quise resaltar entonces esta entidad porque es un aliado estratégico, es un amigo. Algunas empresas podrían pensar que cuando un inspector de OSHA los visita es una situación molesta o es una situación que no quisieran enfrentar. Véanlo como un aliado, véanlo como una ayuda, porque les va a ayudar en el caso de que ustedes sean empresarios o reciban una visita, la cual puede ser por varios medios, pero ustedes la pueden solicitar directamente. Es una manera de precisamente identificar las falencias, las situaciones en las cuales están débiles y que podrían ser sujeto de causar accidentes o enfermedades a las personas que trabajan con ustedes, lo cual desde que iniciamos con esta capacitación hemos pensado que queremos evitar. O sea, el objetivo de toda esta capacitación y de toda esta información que estamos recibiendo es precisamente evitar enfermedades, accidentes y pérdidas en el sector económico donde nos desarrollemos. Ahora sí, entonces vamos a hablar de quiénes son los encargados de identificar esos peligros y riesgos. En este caso estamos hablando del empleador, el trabajador propietario o autoempleado, que para efecto de quiénes sería equivalente. ¿Recuerdan la definición de la cual hablamos? Entonces, el empleador es aquel dueño, gerente o accionista de una organización o corporación que provee trabajo a unas personas con las cuales establece un contrato. Pero cuando soy trabajador propietario o partícipe de una cooperativa o de una agremiación, pasamos a ser empleadores. ¿Recuerdan que hablamos de eso? O cuando soy autoempleado, que no tengo un jefe, soy mi propio jefe, soy automáticamente esa persona que llena los zapatos del quién. Hace parte de la persona responsable de identificar los riesgos, bien sea para personas que tengan a cargo o para ustedes mismos. Entonces, en este caso, los empleadores deben, recuerden lo que vimos anteriormente, evaluar el lugar de trabajo y determinar si en este lugar existen actualmente, en el momento mismo de ejecutar la actividad o a futuro, derivados de las actividades realizadas, pueden encontrarse peligros que sea necesario planificar para proteger a los empleados. Nuevamente hablamos de que los entrenen. Ese entrenamiento, en el slide anterior hablaba de adiestramiento y es porque no es solamente hacer una capacitación y llenar un formato. Cuando hablamos de entrenamiento y adiestramiento, nos referimos a capacitaciones con una cantidad horaria importante que pueda justificar el conocimiento, la adquisición de conocimiento, con evaluación incluso para garantizar que el empleado entendió la información y es capaz de ejecutar la actividad según lo que se le instruyó. Y asimismo se debe hacer seguimiento de esas actividades. O sea que estos empleadores o las personas que mencionamos anteriormente serían las encargadas de asegurarse de la efectividad de dichas medidas de control para garantizar la seguridad y salud de las personas. Anteriormente mencionamos que OSHA definió quiénes son las actividades propias del empleador. Ahora OSHA también nos define las actividades propias del empleado, porque todos tenemos obligaciones y responsabilidades. En este caso, los empleados deben, las personas que hacen parte de un lugar de trabajo, están obligadas a participar activamente. El término que se utiliza es involucrados, incluidos los empleados de contratistas, subcontratistas y agencias de empleo temporal, para establecer, evaluar y controlar los peligros y riesgos que afectan la seguridad y la salud. Esto significa que no solamente OSHA como tal deposita obligaciones en el empleador, también
le da una parte al empleado o a la persona que hace parte, como lo mencionamos anteriormente, de una agremiación como trabajador propietario, o también si eres un autoempleado, en esta situación tienes esos dos roles, juegas esos dos roles, de empleado y de empleador. OSHA también nos da una posibilidad, nos da unas garantías, nos da unos derechos como empleados. Nos ofrece la posibilidad de presentar una queja si consideramos que nuestro lugar de trabajo no está siguiendo los estándares o tiene serios riesgos laborales. Siéntanse en libertad de comunicarlo, porque es mejor prevenir con una llamada a tener una fatalidad de un compañero. Claro está, los invito primero a hacer la gestión interna, pero sí quiero que tengan presente que tienen esa posibilidad. Si a nivel interno no fueron escuchados o no fueron tomados en cuenta los requerimientos de los empleados, se sienten inseguros y creen que hay un serio riesgo de muerte o de fatalidad, siéntanse en libertad de comunicarse con la entidad que hará una visita de inspección para garantizar que las condiciones se mejoren y puedan desarrollar sus actividades de forma segura. Ahora bien, estamos hablando de identificación de riesgos y peligros. Dijimos quiénes son los encargados de hacer esa identificación. Ahora vamos a hablar de qué tipos de peligros existen. Podemos hablar entonces de peligros físicos y estos hacen alusión a todo lo que hace parte del lugar de trabajo, incluyendo condiciones inseguras, la luz, el ruido, la humedad, hacen parte de los peligros físicos. De la misma manera, podemos hablar de los peligros químicos, pero en este sentido hablamos de aquellas sustancias químicas que pueden generar un daño en la salud cuando estamos expuestos a ellas. Dentro de la clasificación también podemos hablar de los peligros biológicos. Estos son los que nos causan alguna enfermedad o lesión por tener contacto con algunos microorganismos, tales como virus, parásitos, bacterias u hongos. Este peligro biológico sin duda nos hace reflexionar con el COVID, porque todos resultamos expuestos dentro del lugar de trabajo y fuera de ello. Uno de los lugares donde se presentaron altas tasas de contagios fue precisamente en los lugares de trabajo y es allí donde se toman las medidas de tomar cuarentena, de hacer cierres para evitar ese contagio. No solamente entonces en el caso particular de COVID, sino en otros tipos de enfermedades transmitidas por virus o bacterias y están asociados entonces a los riesgos biológicos. También hablamos de los peligros ergonómicos. Estos están asociados al levantamiento de cargas, a las posturas prolongadas, a las hiperextensiones, a las condiciones de trabajo frente a su computador, que también debido a COVID se ha incrementado. El riesgo psicosocial anteriormente era contemplado solamente para hablar de las condiciones de trabajo, de sobrecarga, de estrés, de monotonía, pero hoy en día también entonces incluimos algunas condiciones de seguridad, tales como los asaltos. Si usted trabaja en un banco y sufre un asalto, no salieron heridos, pero quedaron afectados por la situación, estuvo expuesto a un peligro psicosocial. Y asimismo, cuando tenemos compañeros de trabajo o jefes que son un poco abusivos o que tienen unos tonos de voz que son molestos, estamos expuestos a un peligro psicosocial. Y esto no distingue ningún tipo de trabajo, o sea, esto se ve en todo tipo de actividades económicas. Los peligros mecánicos están asociados
a los elementos, maquinaria, bandas transportadoras, engranajes, todos aquellos que nos puedan generar un atrapamiento o golpeados por o contra. Muy comunes en las industrias, en las factorías. Y finalmente, podemos hablar de los peligros ambientales. Estos están asociados a aquellos peligros derivados de las situaciones naturales. Por ejemplo, terremotos, avalanchas, inundaciones, tormentas, tornados. Dependiendo del lugar geográfico, estos pueden variar y tienen una connotación especial, y es que no podemos controlarlos. En este caso, solamente funciona la prevención y estar preparados para la reacción. ¿Qué pasa en caso de este peligro ambiental? Nos abre la puerta para un tema bastante importante en el sector de los riesgos y los peligros laborales, que es la plan de emergencias y la respuesta a incidentes, que hará parte de otra capacitación que los podemos invitar más adelante. Esta clasificación fue tomada de la ISO 45001 versión 2018. Recuerden que la ISO es la International Organization for Standardization. Ahora nos gustaría escucharlos un poco, saber qué percepciones tienen de los temas abordados, si se sienten identificados en sus lugares de trabajo o si tienen alguna duda o inquietud. Pueden abrir sus micrófonos y participar, o dejarnos consignado en el chat su participación. Gracias, Mari, por esta importante información, y animamos nuevamente a las personas que pues, nos acompañan, si pueden compartir algún grado de experiencia o si tienen ejemplos a partir de los diferentes riesgos que hemos establecido, reiterando que lo podemos compartir en el chat para ser leído posteriormente en el caso de no poder hacerlo a través de su micrófono. Y mientras de pronto pues vamos teniendo esa idea, es interesante exponer unas estadísticas muy importantes de la Organización Internacional del Trabajo, en sus siglas OIT, que nos muestran en evidencia cómo actúan de forma real este tipo de riesgos y de peligros cuando pues no tenemos precisamente la precaución para evitarlos. Y pues la estadística es la siguiente, abriendo comillas: cada día mueren muchas personas como consecuencia de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Se calcula que cada año estas muertes ascienden al menos a 1,9 millones. Además, cada año se producen unos 360 millones de accidentes laborales no mortales que tienen como consecuencia más de 4 días de baja laboral. Ok, vamos a continuar entonces. Ok, antes de continuar, vamos a escuchar una última participación que está en el chat. Sí, Mariluz, Claudia García nos pregunta a través del chat de cómo poder mitigar los riesgos mecánicos y cómo identificarlos en el área de trabajo. Gracias, Claudia, por tu participación. Por supuesto, muchas gracias, Claudia, por participar. Y me encanta porque estás adelantándote un poco en nuestra charla. Los riesgos mecánicos se pueden controlar una vez se identifiquen. Recuerden que el primer paso es identificación, y luego vamos a ver cómo una jerarquía de controles nos permite ejercer una significante forma de evitar que las personas se lesionen cuando los encuentren en su lugar de trabajo. Vamos a continuar adelante entonces.
Ok, vamos a retomar entonces la presentación para darle respuesta a Claudia y seguramente al resto de nuestros participantes que se han generado no solamente esa inquietud con respecto al peligro mecánico, sino estoy segura que cada uno está haciendo su propia reflexión con sus lugares de trabajo para facilitar entonces ese siguiente paso después de identificar es controlar. Entonces vamos a avanzar en el tema. Específicamente para los peligros físicos, podemos hablar de una clasificación que incluye el ruido, la temperatura de humedad, iluminación y el contacto con la electricidad. El ruido es ocasionado por maquinaria o equipo y el riesgo que puedo tener allí es pérdida auditiva. Recordemos que la pérdida auditiva o la sordera generalmente no se causa en un solo momento o repentinamente. La pérdida auditiva se causa por exposición prolongada durante un tiempo considerable al ruido de maquinaria o equipo. Obviamente en el ámbito del tema laboral. Por otras razones se puede tener o se puede sufrir una pérdida auditiva de forma inmediata. Por ejemplo, el estallido de una bomba o de un sonido demasiado fuerte cerca de ti te causa una pérdida inmediata auditiva. Pero recuerden que estamos hablando en un tema laboral. Entonces, aquellas personas que están en factorías, en grandes refinerías de petróleo o en estos lugares donde se tienen maquinarias de bombeo y grúas y puentes grúas, están expuestos a este tipo de ruido y deben usar protección auditiva adecuada. También pienso en los trabajadores de aeropuertos, en los trabajadores de maquila o donde hay máquinas de coser, de coser o de tejer bastante numerosas, genera también un alto índice de ruido. Si a alguno se le ocurre otro sector económico, perfecto si nos deja saber en el chat porque se me puede escapar en este momento. La exposición a temperatura y humedad se causa por superficies calientes o ambientes extremos. En este caso, puedo pensar en una fundición, donde en aquellos lugares donde hacen fundición de hierro, de acero, las metalúrgicas, digamos que son las más frecuentes que pueden generar este peligro. Y el riesgo, uno de los principales podría ser quemadura. El tema de la iluminación nos afecta a todos y el agente que causa estas situaciones puede ser por exceso de iluminación, que sería un destello, o falta de iluminación, que se llama penumbra. Los dos son igualmente dañinos. También que tienen la connotación de causar efectos a largo plazo y el riesgo de sufrir de fatiga ocular, cansancio, dolores de cabeza, estrés y claro está, accidentes precisamente por no tener la suficiente iluminación. Este peligro está asociado a personas que trabajan con el computador, pues trabajos de oficina, personas que hacen trabajos con máquinas de coser. Ahorita mismo, si se les ocurre otra industria o sector económico, bienvenido. El contacto con electricidad, pues son aquellos que nos genera, el agente que nos genera el riesgo es el uso de extensiones o conexiones. En este sentido, no solamente hay una clasificación que es de alta tensión y de baja tensión. Entonces, de alta tensión son aquellos contactos con electricidad en la postería eléctrica que se encuentra por fuera de nuestras casas o que está sobre las vías principales y que atraviesa todo el continente. Ese es otro trabajo bien delicado, pero en este caso les quiero hablar de la baja tensión, que es lo que podría manejar cualquier persona y que sencillamente por el uso inadecuado de una extensión o de una conexión de una vacuum o de cualquier otro equipo puede sufrir un accidente. Y los riesgos asociados son las quemaduras por choque eléctrico o arco eléctrico.
Nuevamente los invito, no he mencionado su sector económico o el lugar en el que se desarrollan sus actividades laborales, puedes dejarnos en el chat para que todos lo conozcamos y, por qué no, aprendemos cosas nuevas. En la clasificación, entonces, vamos a abordar los peligros químicos. Estos se dan por contacto directo con vapores, líquidos o polvos. Y el riesgo que tenemos es de sufrir envenenamiento, enfermedades pulmonares, irritaciones en la piel, efectos alérgicos. También en este caso podemos hablar de situaciones que se dan de forma inmediata o de forma prolongada en el tiempo por exposición. Recordemos que cuando sucede un evento o una lesión inmediata, lo catalogamos como accidente, pero cuando hablamos de una exposición en el tiempo, son enfermedades laborales. Avancemos entonces con los peligros biológicos. Estos obedecen, recuerden que lo habíamos mencionado, al contacto directo con organismos vivos, incluyendo virus, bacterias, moho. Y lo que nos pueden ocasionar son enfermedades infecciosas y alergias. Inicialmente dimos el ejemplo de COVID, que para todos es conocido de muchas maneras, vividas, directas o por referencia, pero también este peligro se encuentra presente en la industria alimentaria y a veces lo perdemos de vista. Este es uno de los sectores en los que se tiene muchísimo cuidado y se debe prevenir, controlar y trabajar en pro, porque no solamente afecta a las personas directamente que tienen que ver con el trabajo, sino también a los consumidores finales, que seríamos cada uno de nosotros. Vamos a escuchar una participación que tenemos en el chat antes de pasar a esta actividad. Claro que sí, Mari, gracias por toda la información que hasta ahora has podido brindar y pues sintetiza cada una de esas clasificaciones y nos recuerda pues qué tan próximos estamos siempre a estar expuestos a cada uno de estos riesgos y que nos invita a reflexionar sobre ellos precisamente para evitarlos y pues contener un accidente futuro que de pronto vaya a comprometer al menos también nuestra vida o la de nuestros compañeros. Clara García también nos comenta a través del chat una pregunta donde dice que si tenemos en nuestra empresa un mensajero, ¿a qué tipo de riesgos se expone? Además de los inmersos a causa del tránsito. Qué buena pregunta, Claudia. Y sí, efectivamente ese mensajero se expone a diferentes tipos de peligros. Con decirte que inclusive para estar en tono con la pantalla que estamos viendo en este momento, el peligro biológico el chico mensajero está expuesto porque si él hace entregas y lo muerde un perro en una casa donde hizo entregas, está expuesto al riesgo biológico si el perro tuviese alguna enfermedad. Entre esas, muchas más. Tiene peligro por accidentes de tránsito y tiene otro muy importante que vamos a ver después de esta imagen, que está asociado al riesgo psicosocial, pero que lo mencionamos cuando hicimos la clasificación inicial. Recuerdan, sobrecargas de trabajo, estrés, agotamiento, y las personas que conducen con tráfico o que tienen entregas contra el tiempo pueden sufrir este tipo de situaciones. Vamos entonces a participar. Espero que pueda ser de mucha ayuda para comprender esta actividad que hemos diseñado para ustedes. En esta imagen podemos ilustrar diferentes condiciones de riesgo. Me gustaría, si participan y me ayudan a identificar algunas de ellas. ¿Quién se anima para ayudarme a identificar alguna condición de riesgo en esta imagen? Mientras se animan a participar, entonces voy a hacerles una pequeña muestra. Por ejemplo, recuerdan que hablamos de los peligros físicos
y que los peligros físicos dentro de la clasificación estaba el ruido. Ok, vamos a buscar dónde puede haber en esta gráfica una situación de ruido. Ah, miren, esta persona Dani Zamora está quiere hablar, pero continúe. operando un equipo que sería un martillo neumático y este tipo de martillo genera ruido, pero también genera otro otro peligro que es la vibración. Y las vibraciones, cuando manipulamos este tipo de herramientas manuales, pero que tienen alta fuerza, también generan afectaciones en la salud. Excelentes ahora estas posibilidades y mejor que gráficamente podemos acercarnos a ellos. Dani Zamora se encuentra en el momento con su mano levantada y nos gustaría escuchar su opinión o valoración al respecto. Bien puede, Dani. O también, si de pronto lo prefieres, puedes escribir en el chat la pregunta por si hay alguna situación con el sonido y aquí podemos leerla. Mientras eso, Mariluz puede continuar con el ejercicio que vamos desarrollando. Ok, gracias por la participación. Entonces hablábamos de los efectos de estar expuesto a este tipo de herramienta, que en este caso sería ruido y vibración. Pero hablando del peligro físico, recuerdan que también hablamos de exposición a temperaturas, a humedad, y dimos uno de los ejemplos de las calderas o de las fundiciones. Bueno, creo que esta parte, este horno de fundición, nos ayuda también a visualizar ese tipo de peligro. Por aquí, en este sector de la imagen, encontramos también un trabajo con un taladro que estaría generando ruido, pero no solo eso, sino está generando unas partículas que pueden generarme una afectación, pues generar una afectación en los ojos, en la cara, y para lo cual se debería hacer una gestión. En este caso sería una protección facial o de ojos para evitar una situación. Vamos a revisar el chat que tenemos. Claro que sí, vamos a continuar con este interesante ejercicio. Dani Zamora nos indica en el chat de que podría ser la persona que está arriba en las escaleras, que podríamos categorizarla en algún grado de riesgo. Y también Claudia García nos escribe diciendo que el riesgo mecánico por cargar cosas en mala posición, riesgo por quemadura, el que está cerca del fuego, riesgo de accidente laboral con el de la montacarga y con el cable del taladro. Dice que qué miedo todo esto, pero es totalmente real. Muchas gracias a todos por su participación. Sí, este tipo de escenarios pueden parecer jocosos, pero créanme que son reales en muchas industrias y en muchos sectores económicos. Podemos analizar muchos más. En este caso, el riesgo químico o el peligro químico, porque tenemos un fumador que enciende su cigarrillo y lanza su cerilla. No sabemos exactamente qué producto es, pero podría generar una reacción. Como no lo sabemos, de eso se trata, de identificar. Este material, sustancia química debería estar señalizada para saber si es riesgoso o no para la salud, pero mucho más, el fumador no debe estar haciendo parte del proceso productivo en la planta. Encontramos también condiciones de riesgo, tal como esta postura, porque no sabemos la profundidad, pero esta persona podría sufrir una caída. Lo que mencionaban en el chat con respecto al montacarga, tiene una carga suspendida, pero justo debajo de eso tenemos una persona. Nos mencionaban también el tema de la escalera. El tema de la escalera no es solamente es la actividad que está realizando, la escalera no está anclada en ninguna parte, no tiene soporte, pero adicionalmente tiene una avería. Esa escalera debería estar fuera de circulación.
Miren que no necesitan graduarse en un máster de identificación de riesgos y de peligros para tener ya unos conceptos bastante claros. Miren esto por aquí. ¿Recuerdan cuando hablamos de condiciones? Piso húmedo, no tiene una visual de para dónde va y está un cable atravesado allí. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con la clasificación de los peligros ergonómicos. Estos, recuerden que hacen alusión a las posturas prolongadas. Las personas que trabajan en una línea de producción, pesquera, frutas, es muy común en el sector de alimentos que manejan posturas durante mucho tiempo, necesitan periodos de descanso, necesitan un reposapiés para hacer cambios de posición. Levantamiento de cargas, ¿cuánto puedo levantar? ¿Y en qué posición la debo levantar para proteger mi región lumbar? Los movimientos repetitivos también hace parte de este peligro ergonómico. Y los riesgos a los que me veo expuesto son trastornos y alteraciones del sistema musculoesquelético. Este hace parte de todo el sistema motriz y motor que nos permite estabilidad, movimiento, que comienza en la cervical y termina en nuestras piernas. El peligro psicosocial del cual hablábamos con el ejemplo de la persona que nos habló en el chat, con el conductor de una empresa que hace entregas en una motocicleta. Este es uno de de los peligros a los cuales se ve expuesto ese trabajador, porque se ve expuesto a agresiones, violencia, robos y tiene el riesgo de estrés, ansiedad. También mencioné el tema de los bancos, pero sin duda alguna este peligro psicosocial nos afecta a todos. Si tenemos discusiones en el trabajo, si tenemos un jefe, un compañero abusivo, inclusive si tenemos problemas en casa, cuando llegamos al trabajo, también esta situación no nos va a permitir desarrollarnos completamente en la normalidad como lo debemos hacer y nos va a generar las posibilidades de un accidente y se nos vuelve un riesgo psicosocial la situación interna de casa. Tenemos un ejemplo más, precisamente abordando ese tema del peligro ergonómico, porque a partir de COVID se determinó o se encontró la posibilidad de hacer bastantes trabajos remoto, diseño, consultoría, capacitación, entrenamiento, tan sencillo que hoy en día la mayoría de clases se pueden dar online, cosas que antes eran impensadas. Y por esto debemos ser conscientes de que no se pueden hacer sesiones extensas cuando estamos haciendo este tipo de trabajo de oficina, en casa o en una clase conectados, porque nos va a generar unos peligros y unas situaciones de riesgo que vamos a visualizar en unos minutos. Por lo pronto, esta imagen que nos revela, ¿ustedes qué alcanzan a visualizar en esta imagen? ¿Alguien quiere participar al respecto? Mientras se animan, les voy a mostrar esta imagen. Esta imagen nos muestra la hiperextensión de este personaje. Está organizando unos libros, una zona alta, pero no solamente tiene una situación de riesgo con su cuerpo por la extensión que está haciendo, sino porque la silla no está estable y posiblemente se caiga. Entonces ahí tenemos dos situaciones bastante complejas en un solo lugar. Esta no sería una postura correcta. Recuerden que para hacer esta inclinación debo estar en cuclillas a nivel de piso con las dos piernas. Aquí podemos visualizar nuevamente unas situaciones locativas. Está asociado a los riesgos, a los peligros físicos. Estos se dan en los lugares de trabajo de manera constante. Cuando los encontramos hay que controlarlos inmediato. Esto no da tiempo de hacer
una revisión, de hacer una reunión o de reportarle a alguien más. Y aquí es donde empezamos a ver que todos hacemos parte de la identificación de riesgos. Si tú estás en tu lugar de trabajo y encuentras un objeto que está generando un obstáculo y que puede ser una situación de riesgo para que otra persona se caiga, por favor, te invito a que seas consciente que en otro momento podría ser tú, la recojas y luego hablas con la persona encargada para controlarlo y evitar que se repita. Pero las situaciones de limpieza y de orden se deben atender inmediatamente. Esas situaciones no dan espera. Entonces aquí los invito a ser conscientes, a cada uno involucrarse de manera solidaria con sus compañeros de trabajo para evitar que alguien sufra una lesión o un daño. Vamos a tener una participación desde el chat. Sí, en el chat nos manifiestan que hay un tema sobre macros, que la primera imagen que se señaló sobre la silla, y pues ahorita vamos a reflexionar sobre ella. Yo quisiera pues también dar una opinión o participar alrededor del ejercicio porque me parece muy interesante. ¿Y qué podríamos decir, Mariluz, de el extintor que se encuentra justamente arriba de la zona de pareciera ser un reactor de calefacción? Cómo podríamos enmarcar y ver de pronto la severidad de este tipo de acto o de posición de este elemento extintor? Sí, muchas gracias por dejarnos saber esta inquietud. Anteriormente, cuando tocamos el tema de los peligros ambientales, les mencioné que hay situaciones para las que no podemos estar prevenidos, que no podemos controlar, perdón, que son precisamente las condiciones de terremoto, las situaciones por afectaciones de terremotos o condiciones ambientales. Esas no las podemos controlar, no las podemos evitar, pero las podemos prevenir. Y esto estaba de la mano con el plan de emergencias, que me dice cómo prevenir, cómo reaccionar ante una situación. Lo que mencionas y lo que señalas hace parte precisamente del plan de emergencias, pero lamentablemente en este caso está mal ubicado el extintor, porque si tuviéramos que apagar un fuego y tengo que pasar por todo esto para alcanzarlo, posiblemente el fuego va a avanzar a unos daños considerables mientras logramos bajarlo. Entonces sí, este tipo de situaciones no deberían ocurrir y se visualizan, se previenen, se gestionan a partir de un plan de emergencias que cada empresa, cada organización, cada cooperativa, cada negocio debe gestionar. Gracias por señalarnos este. Vamos a avanzar entonces para que terminemos con esta gráfica. Esta última gráfica nos hace referencia a otras condiciones de peligro. Como vieron, cada uno de los escenarios nos muestra, en algunos casos, unas similitudes, pero en otros casos, pues nos aborda unos peligros diferentes. En este caso, nos estamos enfocando en los peligros mecánicos. Recuerdan que hablábamos de atrapamiento, que es el que visualizamos aquí en esta revisión del motor, en esta persona que está debajo del carro. Seguimos hablando de condiciones peligrosas por desorden o cosas que no están en su lugar, ya que te enfocaste en los extintores, mira, la ubicación de este tampoco está bien ubicado y no solamente mal utilizado, pues mal ubicado, sino que está generando un riesgo. Entonces, un elemento que es de ayuda para otros momentos, en este caso me está ocasionando un peligro. Tenemos esta persona ascendiendo escaleras sin visual, sin pasamanos, sin ayuda de ningún tipo. Hiperextensiones, sistema musculoesquelético afectado. Aquí, condiciones defectuosas que pueden generar. Recuerden que cuando identificamos riesgos, son cosas que podrían ser inminentes o en el futuro.
Entonces, también hay que volvernos críticos. De pronto no es una situación que hoy mismo está generando el riesgo, pero que a futuro esto se demora unas horas o un día para caerse y generarle daño a alguien. Y recuerden que estaba asociado a la posibilidad de exposición. Si no hay nadie aquí, pues listo, ok, no pasó nada. Pero ¿qué pasa si hay una persona ahí pasando en el mismo instante? Le va a generar un daño, una lesión, una incapacidad y eso nos va a generar unas pérdidas que no queremos para la organización. Cuando hablamos anteriormente del tema ergonómico, pensamos o les mencioné que era importante que no tuviera una duración prolongada, por lo cual es importante realizar pausas activas. Estamos próximos a cumplir una hora de capacitación, entonces vamos a tomar unos minutos para, antes de irnos a un descansito breve, vamos a reconocer unas condiciones básicas de trabajo en este tipo de escenarios, con un computador, con una laptop, donde estamos recibiendo clase o algún tipo de capacitación, entrenamiento, y qué tipo de descanso o pausa activa debería implementar para evitar lesiones o enfermedades. Consejos de ergonomía para tu bienestar durante la jornada laboral en teletrabajo. Define un lugar cómodo donde puedas realizar tus actividades. La pantalla del computador debe quedar frente a ti con la parte superior a la altura de tus ojos. Ubica el mouse al lado del teclado y alterna su uso para no sobrecargar una extremidad. Utiliza apoyamuñecas y ubica tus antebrazos sobre la mesa. Cuida tu postura. Recuerda apoyar tu espalda en el respaldo de la silla. Para prevenir molestias musculoesqueléticas, recomendamos realizar ejercicios compensatorios. Para empezar, toma aire y sube tus brazos hasta unir tus manos arriba. Luego bájalos, exhalando lentamente. Haz un semicírculo con tu cuello y elóngalo de un lado a otro lado. Repítelo 5 veces por lado. Elongar por 15 segundos. Elonga tus brazos. Activa la musculatura de tus manos y luego mueve tus hombros en un ejercicio de rotación. Repítelo 5 veces adelante y atrás. Ahora, elonga tu espalda para disminuir la tensión en esta zona. Realiza el ejercicio de activación muscular de columna. Repítelo 5 veces por lado. Elongar por 15 segundos. Y finaliza la secuencia haciendo flexiones con tus rodillas. Repítelo 5 veces por lado. Ok, espero que lo hayan practicado y si no, pues que lo recuerden para una próxima ocasión ponerlo en práctica porque seguramente les va a ser muy beneficioso para el descanso de una actividad prolongada como la que estamos desarrollando en este momento. Entonces, por eso nos vamos a ir a un pequeño break y nos vemos en 5 minuticos. Los espero para que cerremos este tema de hoy con los controles. Luego de la identificación de riesgos, cómo los voy a controlar y a gestionar. Nos vemos en 5 minutos. Gracias. ¿Estamos viendo la presentación? Ok. Entonces retomemos. Espero que hayan puesto en práctica nuestra pausa activa, que hayan cambiado de visual, que se hayan tomado un vaso de agua o un cafecito. Sencillamente movido de sus computadores, los oxigena con respecto a lo que estamos haciendo y regresan recargados para hacer este cierre tan interesante con preguntas que tenemos en el chat. Entonces vamos a escucharla para avanzar. Claro que sí, Mariluz, gracias. Venimos de verdad recargados para esta segunda parte con toda la intención de continuar aprendiendo esos interesantes temas y que son importantes para nuestro desarrollo como cooperativistas y con la forma de que podemos también darle información a otras personas, tal como lo estamos aprendiendo aquí.
Caroline del Fondo Cooperativo del Nordeste nos hace una interesante pregunta que dice, ¿qué podemos hacer cuando no somos la persona responsable, entre comillas, para la seguridad o si nuestro supervisor hace las cosas de una manera peligrosa? Muy interesante y muy aproximada con la realidad, porque eso es lo que vemos lamentablemente en muchos casos en las industrias y en cualquier sector económico. Es común ver cómo las personas que nos están supervisando pues están actuando de una manera errada. Pero es muy importante que a raíz de esta información que estamos obteniendo se sientan con toda la seguridad de hacer una intervención, de no guardar silencio, de no hacer omisión ante una situación de riesgo. Lo más importante es llamar a reconvenir, invitar a la participación, invitar al diálogo, dejarle saber a tu supervisor que estás preocupado por las condiciones de peligro que no solamente te afectan a ti, sino que pueden estar afectando a cualquiera de tus compañeros. Y muy, muy importante, dejarlo documentado, dejarlo por escrito. Es mi mejor recomendación en este caso. Otra pregunta en el chat de mano precisamente de las pausas activas, la realiza Claudia García, nos pregunta qué tipo de pausas activas podría realizar las personas que trabajan en oficios generales, sabiendo que está en constante actividad y que se mueve de un lado para otro. Qué buena pregunta, me encanta. Gracias por tu participación. Pues mira, es así de sencillo. Si las personas que están quietecitas de alguna manera recibiendo una instrucción en un computador o una capacitación, se les invita a moverse y a estirarse, entonces las personas que están realizando actividades físicas, no solamente en servicios generales, en la industria de la construcción, aquellos que levantan cargas o pesos constantemente, se les invita a estar relajados. Entonces, la pausa activa en estos casos se constituye en hacer estiramiento de los principales músculos afectados por su labor o tomarse un momento de relax, de sentarse, de respirar conscientemente, de despejar su mente, de trasladarse a un lugar de paz, de tranquilidad, donde puedan recargarse de energía para continuar su trabajo en el día a día. Es lo más indicado en estos casos. Vamos a avanzar porque tenemos un compromiso para esta noche cerrar con la jerarquización de los controles. Entonces, dando alcance a los interrogantes que nos planteábamos inicialmente, nos queda faltando el dónde y el cuándo, pero con lo que hemos ido abordando, creo que ya todos se dan cuenta que la gestión de riesgos, el dónde es inherente al lugar donde estoy desarrollando la actividad, es inherente al lugar donde hay riesgos y el cuándo es inmediato. Recuerden que algunos riesgos, algunos peligros no dan espera porque me pueden causar un accidente de forma inminente. El cuándo es de manera inminente cuando se trata de situaciones de orden, locativas, de derrames, de suciedad. Cuando no, se puede planear una inspección, se puede organizar de manera previa, planificada, una visita, unas personas que quieran participar voluntariamente, aunque deberíamos ser todos, que es lo que he querido despertar en esta noche. Recuerden que esto no es para el encargado de la seguridad, este tema no es para el supervisor, este tema es para nosotros, cada uno de nosotros, para ser autogestores de la seguridad y la salud en nuestros lugares de trabajo. Y toda esta información quedará consignada en un programa de seguridad y salud en el trabajo. En OSHAS nos ayuda con unos lineamientos básicos para compilar ese programa de seguridad, pero a grandes rasgos, para emprendedores, para usted que está en su casa con un negocio de ventas online y que quiere gestionar los riesgos a los que está expuesto, es tan sencillo que su programa de seguridad y salud en el trabajo debe contener básicamente un enfoque proactivo para gestionar. El proactivo se refiere a que debo identificar y gestionar los riesgos antes de que ocurra la lesión. Si tengo
negocio de emprendimiento, una situación de emprendimiento en mi casa, elaboración de comida, venta de algún producto, debo gestionar, debo prever, debo planificar antes de que se queme una persona en la cocina, antes de que se sufra un accidente, una situación por el delivery. Debo prever y de ahí viene el enfoque proactivo y eso lo debo dejar consignado en el programa. La misma manera, este programa la idea que tiene es comenzar con algo muy básico, sencillamente plantearme unos objetivos simples y crecer a partir de ahí. ¿Cuál creen que sería el objetivo? Sencillamente evitar la ocurrencia de accidentes o de lesiones con las personas involucradas. Ese objetivo puede crecer y nutrirse tanto como quieran, pero finalmente el objetivo de todos los que gestionamos la seguridad y la salud es ese, evitar que se tengan accidentes, que se generen lesiones. Más allá que se pierdan, que tengamos pérdidas de días o de tiempo, que tengamos que reentrenar otras personas. Y claro que sí, desde la mirada del empleador, del dueño de negocio, del que está gestionando los recursos, pérdida de dinero, porque los negocios son para producir una ganancia y un capital que no queremos que se pierda, pero si somos conscientes de que la gestión de la seguridad nos puede ser de ahorro cuando la gestionamos oportunamente. Este programa nos permite prevenir entonces las lesiones o accidentes o enfermedades a futuro. Recuerden que los accidentes son inmediatos y las enfermedades se generan a largo plazo. Nos permite mejorar la seguridad y los sistemas productivos de los cuales hacen parte el sector económico en el cual nos desarrollamos. Reducir los riesgos a los cuales estamos expuestos. Involucrar a todas las personas que están allí haciendo parte. Recuerden, no es una persona encargada de seguridad. Soy encargado de mi propia seguridad y de la de mis compañeros. Tenemos una participación en el chat. Claro que sí, Mariluz. Hay otra pregunta importante. Se pregunta, en la implementación del SGSST, ¿las ARL deben estar involucradas o depende solo de la empresa o un tercero experto? ¿O qué otras empresas o entidades están aquí juntas para desarrollar este plan SGSST? Qué interesante pregunta. El SG es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí en Estados Unidos se llama Programa de Seguridad y Salud. En otros países lo denominamos Sistema de Gestión. Es mucho más robusto, por decirlo, pero la pregunta está en la vía correcta. Debe hacerse de forma conjunta con las ARL, que son asesoras de riesgo laboral, y con cualquier otra entidad que pueda prestarte apoyo para desarrollar la gestión adecuada de los riesgos. Recuerden lo que hablábamos de OSHA al principio, de esta entidad gubernamental que servía de apoyo para los empleadores y para los empleados. En este caso particular, ellos también ayudan a gestionar este programa. Y en otros países, los ministerios de trabajo o de relaciones laborales tienen unos sectores de alianza, de apoyo para los empresarios, para los emprendedores, para ayudarles a soportar sus programas de gestión, porque es de interés para todos, de interés general, prevenir y evitar que las personas se lesionen en su lugar de trabajo. Gracias por esa participación. Hablábamos entonces que también uno de los objetivos de este programa es mejorar las condiciones y las relaciones laborales, porque esa alianza de cuidarnos entre todos, esa responsabilidad compartida de gestionar la seguridad permite mejorar las relaciones y finalmente aumentar las ganancias. Les mencionaba que esto no es en contra de los empleadores o del sector económico fuerte que potencializa las economías de los países. Por el contrario, la seguridad es una aliada para aumentar sus ingresos. Cuando usted como dueño de un negocio o de una empresa, como empleador, gestiona oportunamente sus recursos, se va a dar cuenta que va a tener menos pérdidas
de capital, de personas, de entrenamiento, de situaciones que le generan daños y pérdida de dinero. Para finalizar, entonces, vamos a abordar la jerarquía de control de peligros. Este es bien interesante porque es la guía que nos va a permitir saber gestionar, saber controlar los peligros que ya identificamos. Entonces, en resumen, hicimos un abordaje de por qué es importante hacer una identificación de peligros y riesgos, de los efectos que puede tener en nuestra salud. Sabemos quiénes son los responsables de hacer esa identificación de riesgos, que no es una persona, sino que somos todos los involucrados. Y ahora vamos a ver cómo los vamos a gestionar. Entonces, esa gestión se trabaja a partir de esta pirámide que comienza con la eliminación y termina con los EPP. Los EPP son los elementos de protección personal, siendo más efectivo si empiezo con la eliminación y menos efectivo si empezara con los EPP. En la vida cotidiana, como lo mencionaban en el chat con el ejemplo del supervisor que no hace las cosas de la manera adecuada, en la vida cotidiana es muy común ver esta pirámide invertida y está en el primer lugar la entrega de EPP, sabiendo que esta es una barrera, es la última barrera para gestionar el riesgo en el empleado, en la persona. Debo empezar, el correcto proceder es comenzar con la eliminación. Esa eliminación se trata de quitar definitivamente el peligro del lugar, o sea, anularlo. Si no hay peligro, puedo continuar mi labor sin ningún problema. Es una intervención de tal punto que no va a haber más peligro. Vamos a tener también, después de eso, la posibilidad de sustituir. La sustitución es cambiar un proceso, una parte del proceso, del material o de una sustancia de las que estamos trabajando y que nos generan un peligro por una menos peligrosa. En tercera instancia, tenemos un control de ingeniería. Este obedece a las modificaciones en estructuras, en diseños, para aislar el peligro. Generalmente se sirve de ayudas mecánicas, barreras o guardas. En cuarto lugar, hablamos de los controles administrativos. Este consta de establecer políticas, procedimientos, programas de entrenamiento para reducir la exposición. Y finalmente, como les decía, el equipo de protección personal adecuado para cada persona porque vienen por tallas y vienen de diferentes formas específicas para cada uno de los peligros a los que estamos expuestos. Esta es la última barrera que busca reducir el daño. En la vida cotidiana encontramos esta pirámide invertida por el tema de costos, porque es más barato comprar unos elementos de protección personal y entregárselos al empleado que hacer una intervención para eliminar un peligro. Pero a largo plazo, si yo elimino ese peligro, lo sustituyo o hago un control de ingeniería, me baso en estos tres, voy a garantizar que no voy a tener pérdidas por causa de lesión o pérdidas en la vida de alguna de las personas. Entonces ahí es donde ponemos en una balanza cuánto cuesta, o sea, si realmente fue o no fue más costoso la inversión que hice aquí, pero prevalece la vida y la seguridad de las personas que tengo a cargo. Este es todo un tema que nos permitiría trabajarlo toda la noche con ejemplos, con diferentes posibilidades, porque cada uno de los peligros hay que adaptarlo, hay que analizarlo y la idea solamente es dejarles saber que existe un control de peligros, que pueden acercarse a un profesional no para que se los gestione y se los haga, sino para que los asesore, porque recuerden que somos todos responsables de nuestra propia seguridad. Si tenemos algún otro comentario, este es el momento. Ok, de lo contrario, entonces, vamos a cerrar con las conclusiones en esta noche.
Y realmente estoy muy satisfecha con el abordaje que hicimos de la información. Muchas gracias a todos por participar. Y si se llevan estas dos conclusiones de manera consciente, estamos más que, nos damos que, por bien servidos. Recuerden que una de las causas fundamentales de las lesiones, enfermedades e incidentes en el lugar de trabajo es la falta de identificación y reconocimiento de los peligros. Entonces, si logramos que cada uno de ustedes sea consciente de identificar los peligros en su lugar de trabajo, ya logramos el objetivo esta noche. Y luego, a partir de esto, de manera conjunta, con las personas con las que usted trabaja, en su lugar de trabajo, en su gremio, si logra asociarse y generar una cultura de me cuido y te cuido, que finalmente lo único que quiere es desarrollar un sentimiento de solidaridad entre los colaboradores, pues de verdad que lo logramos. Este tiempo fue muy bien invertido porque logramos despertar esa chispa que nos va a permitir ser autogestores de nuestra propia seguridad. Desde IPLAN, un eterno agradecimiento por participar en esta noche, por acompañarnos. Estamos felices de haber podido compartir con ustedes. Gracias por sus intervenciones. Recuerden que pueden contactarnos en nuestra página, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Por favor, sigan nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, en Facebook. Si les gustó esta capacitación, nos gustaría que nos recompensen con un like o con seguirnos. Y bueno, este es el final y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a Mari y a Snever por compartir esta información tan importante y gracias a todos por asistir. Si usted no inscribió para hoy, aquí voy a poner en el chat la forma para inscribirse para que puedan recibir noticias para las próximas capacitaciones y también la grabación y las notas de hoy. Buenas noches. Gracias.